¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo están? Que Dios los bendiga. Sean bienvenidos, amén. Qué gozo, qué alegría poder compartir una clase más del Instituto Bíblico con todos ustedes, amén. Prepárese, ya está listo, arrime su Biblia, una libreta, ¿verdad? Invite a más personas y también comparta el link, ya sea por Facebook o por YouTube, para que podamos más personas recibir la enseñanza de la palabra de Dios hoy en este día, amén. Siendo hoy lunes 29 de mayo de este año 2023, pues vamos a prepararnos, amén, para poder estudiar de la palabra de Dios, amén. Sean todos bienvenidos en todo lugar, la iglesia local en Aguascalientes, en todos los estados de la República Mexicana también, en otros países, otros continentes. Que Dios los bendiga, todos les amamos en el amor de Jesucristo y bueno, pues aquí estamos para servirles, para apoyarles en todo lo que podamos, amén. Bueno, pues vamos a prepararnos, amén, vamos a orar, vamos a pedir la guianza del Espíritu Santo para la clase de hoy en este día, amén. Y nuevamente les recuerdo, mire, comparta el link, amén, sea por Facebook o por YouTube, por WhatsApp, suscríbase a la página del YouTube, también en la de Facebook, para que usted ya reciba las notificaciones cuando vayamos a tener alguna transmisión o algún evento, amén. Gloria a Dios. Así que bueno, pues vamos a prepararnos en esta noche, tarde noche, con oración y pedir la guianza del Espíritu de Dios, amén. Cierre sus ojos conmigo y vamos a orar. Bendito Padre Celestial, gracias te damos por esta oportunidad que nuevamente nos das de podernos reunir para recibir de tu palabra. Nos ponemos en tus manos, guíanos, habla nuestras vidas, que todo cuanto nos enseñes hoy nos cambie, nos transforme, nos haga parecer más a ti. Espíritu Santo, plasma en nosotros el carácter de Cristo Jesús, la imagen de Él en nuestras vidas. Gracias por este hermoso tiempo, en tus manos estamos y te damos a ti la honra y toda la gloria por siempre. Guíanos, Espíritu Santo, en tu nombre lo pedimos, amén. Bien, gloria al Señor. Vamos, ¿verdad?, a nuestros manuales en la página número 42, el manual de Teología Bíblica número 3, en la parte de la doctrina del Espíritu Santo. Amén. Es una importante doctrina que, como lo ha visto a lo largo de estos estudios, nos damos cuenta de la importancia que debe de tener el Espíritu Santo en nuestras vidas. Amén. Él no es un objeto, no es una fuerza, un ente, no es una vibra, ¿sí? No es lo que muchas personas de otras sectas o religiones creen que Él es. No, Él es una persona, ¿sí? Es la tercera persona de la Trinidad. Tercera persona porque, bueno, pues estamos en la dispensación del Espíritu Santo, la dispensación de la iglesia, y con la iglesia está el Espíritu Santo que le da vida. Amén. Así que no es tercera persona porque queda en último lugar, siendo una jerarquía de importancia, no, sino en cuanto a su manifestación con el hombre. Amén. Así que bueno, mire, siempre hago una reflexión sobre la importancia que debe de tener el Espíritu de Dios. Estas clases, a lo largo de todas estas, desde que comenzamos la materia de neumatología y ahora la de Teología Bíblica número 3, y específicamente en esta doctrina que es la del Espíritu Santo, tiene como propósito el que fomentemos una relación cada vez mayor precisamente con Él, con el Espíritu de Dios. Amén. No se trata nada más de un estudio meramente teórico, aprender cosas, memorizar cosas, hacer un reporte, enviarlo, sino que el propósito de esta materia es que cada uno de nosotros podamos tener una comunión más amplia con el Espíritu Santo. Amén. Yo le pregunto, ¿usted tiene esa comunión con Él? ¿Cómo lo toma a Él? ¿Cómo lo ve a Él? ¿Cómo se relaciona con el Espíritu Santo? Él es la persona que está a nuestro alcance, a nuestra disposición, porque tanto el Padre como el Hijo así lo determinaron. El mismo Espíritu tuvo la iniciativa, recuerda esa clase, tuvo la iniciativa de estar con la iglesia. Y qué ingratos, ¿verdad?, somos la iglesia, que preferimos darle tiempo a tantas y tantas cosas en nuestra vida y al Espíritu Santo lo dejamos al final. Bueno, si me queda tiempo, si no me siento muy cansado, ¿verdad? Primero veo la novela, primero veo lo de mi trabajo, lo de mis quehaceres, lo de mis asuntos y cuestiones personales, y ya después, bueno, pues voy a ver, ¿verdad?, si puedo ponerme a orar. Y sabe algo, el Espíritu Santo debe de ser base en nuestras vidas. Recuerde,
la afirmación que siempre hemos hecho: no podemos vivir la vida cristiana si no es a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo hace real la persona de Cristo en nosotros, lo forma en nosotros, su carácter, su persona, amén. Y no podemos ser cristianos si no es a través de tener relación con el Espíritu Santo. Entonces, hermano, ¿qué estamos esperando? No lo estamos valorando, no le estamos dando tiempo, no le estamos dando esa importancia a Él, quien nos llena de poder, de fortaleza, de fuerza, de guianza para nuestra vida. Mire, muchas de las veces la gente viene con nosotros, los pastores, a decirnos: pastores, ¿qué es lo que debo de hacer? ¿Verdad? O muchas veces nosotros simplemente eso es lo que nos preguntamos: ¿qué debo de hacer en esta situación? Necesito que Dios me hable, necesito saber qué es lo que tengo que hacer. ¿Usted lo quiere saber? Entonces no desaproveche la oportunidad de relacionarse con el Espíritu de Dios. Amén. Entonces, esa respuesta a esa pregunta que tantas veces nos hacemos, la tenemos tan, pero tan a nuestro alcance, que yo creo que verdaderamente no queremos, ¿verdad?, saber qué es lo que tenemos que hacer. Si verdaderamente queremos saber qué hacer, ¿sí?, en nuestras vidas, en lo cotidiano, en todo lo que hacemos, en todas las áreas y esferas de nuestra vida, mire, debiéramos de estar buscando relación con el Espíritu Santo, buscándole en oración a Él, tener relación con el Espíritu Santo, y no se la estamos dando. Él nos puede sanar, consolar, Él nos da guianza en los asuntos cotidianos, en los asuntos del trabajo, en los asuntos de la familia, en todas las cuestiones de nuestra vida. El Espíritu Santo está ahí para podernos guiar, y nosotros no lo estamos haciendo. Preferimos, ¿verdad?, el consejo del hombre, preferimos una terapia, preferimos un método humano, un recurso humano, antes que buscar verdaderamente la presencia de Dios. Antes, preferimos muchas cosas antes que ponernos a orar, que pedirle al Espíritu Santo: muéstrame, dime qué es lo que debo hacer, ponme el sentir, háblame incluso a través de sueños, dame palabra, sí, pero dime qué es lo que debo de hacer. Pero como no le buscamos, mire, pues Él también, ¿verdad?, el Espíritu Santo está así como diciendo: híjole, yo los puedo guiar, yo les puedo sanar, puedo consolar, puedo confortar, puedo hacer tantas cosas, pero no me están buscando, ¿sí? Tengamos esa iniciativa de hacerlo, de buscar la presencia de su Espíritu, del Espíritu de Dios. Amén. Esta materia, le vuelvo a hacer énfasis en ello, no es teórica, es práctica. Y con todo lo que hemos estado estudiando, es para que usted sienta esa necesidad, escúchelo, ese deseo de buscar la presencia del Espíritu Santo, que doble rodillas ahí en la intimidad de su casa, que se aparte de todo el relajo de esta vida, que se aparte de los afanes de este mundo, de todo lo que le rodea, doble rodillas y usted busque la presencia de Dios, la presencia del Espíritu Santo. Deleítese en la presencia de Él, adórele a Él, ame el nombre de Dios por medio de buscar relación con el Espíritu Santo. Verdaderamente, hermanos, hago énfasis en esto porque no lo estamos aprovechando. Miren, nos entra por un oído y nos sale por el otro, ¿sí? No lo estamos haciendo, y tanto que Él hace por nosotros, tanto que Él nos ha dado, y nosotros, qué ingratos somos. Dígale a la persona que tiene a su lado, dígale: de veras que qué ingratos somos. Dígaselo, porque no es más que la puritita verdad, ¿sí? Y ahí andamos, mire, sufriendo por cosas por las que el Espíritu Santo nos puede ayudar. Ahí andamos que me duele esto, me duele aquello, que me hizo, que no me habla, que no sé qué hacer, que necesito que Dios me hable. Verdaderamente, mire, si quisiéramos que Dios nos hablara, buscaríamos la presencia del Espíritu Santo. Amén. Claro, sí en intimidad, sí de manera personal, pero también de manera congregacional, cuando nos reunimos, cuando nos congregamos, Dios nos habla. Amén. Así que, híjole, dígale otra vez a la persona que tiene a su lado, dígale, qué ingratos somos. ¿Sí? Bueno, fíjese bien, el día de hoy en la página número 41, vamos a hablar de cómo Cristo fue ungido con el Espíritu Santo. Amén, es un tema también muy importante, bastante importante como los anteriores. Cristo fue ungido
con el Espíritu Santo. Amén. Y vamos a comenzar a leer lo siguiente. A la iniciación de la vida pública de Cristo, fíjese bien, leemos esto, el Espíritu Santo estaba en actividad nuevamente. El Espíritu Santo estaba atento. Si la semana pasada hablamos de qué fue lo que hizo Cristo en los primeros 30 años de silencio de su vida, es decir, antes de su ministerio público, ¿qué hizo? Buscar la presencia del Espíritu, porque Él enfrentaba tentaciones, pasiones como las nuestras, ¿sí? Y antes de incurrir en estas por medio de la tentación, ¿sabe qué hizo Él? Buscó la presencia del Espíritu Santo. Y esto también nos hablaba del hecho de que para su familia, más específicamente para sus hermanos, pues él era una persona incomprendida, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no entendían quién era él, no entendían por qué él hacía eso. Tal vez sus hermanos iban a fiestas, hacían cosas que pues tal vez cualquier persona de su edad podría hacer, pero Jesús, escuche esto, se guardó para Dios. Amén, esperó el tiempo de Dios para su vida, para actuar públicamente, me explico. Y aunque su familia no lo comprendiera, a eso me refiero que él era incomprendido, a que su familia no lo comprendiera. Mire, él se mantuvo buscando la presencia de Dios que lo apartara del pecado, que lo apartara de no pecar, porque así convenía. Me explico, hoy en día la gente se siente incomprendida y mire, cae en pecados terribles, anda ingiriendo cosas que no debe de tomar, haciendo cosas que no debe de hacer, se junta con personas que no son aptas, no son buenas para su vida, me explico. Hoy en día tomamos todo al revés. Si en verdad nos sintiéramos incomprendidos, mire, debiéramos de buscar esa comprensión en la presencia de Dios como lo hizo Jesucristo. Amén. Y así apartarnos del mal y no tomar como pretexto el que nadie me entiende, nadie me quiere, nadie me comprende, y hacer cosas tan abominables, tan aberrantes, sí, que como lo decíamos la semana pasada, mire, el hombre no tienen que pensar, la juventud hoy en día no tienen que pensar, están así como que viendo a ver qué se les ocurre y puras cochinadas, lamentablemente, me explico. Entonces, hermanos, debemos de tener mucho cuidado con eso, debemos de tener mucho cuidado. ¿Por qué, hermanos? Porque el Espíritu Santo está con nosotros, amén. Valorémoslo, aprovechémoslo. Sabe que este tipo de enseñanzas hacen mucha falta dentro de la iglesia. Motivar a la iglesia a buscar la presencia del Espíritu Santo, ¿sí? Nos hace falta, hermano, animar, es decir, compartir, enseñar y animar por medio de la palabra a la congregación a que busquen la presencia del Espíritu Santo. Amén. Debiéramos de hacerlo, la administración, la adoración al Espíritu Santo, debiéramos de promoverlo desde un ámbito correcto, bíblico, amén, por medio del cual la gente comprenda que tiene a su alcance una persona poderosa, quien es el Espíritu de Dios. Me explico, hermanos. Entonces, durante los primeros 30 años de la vida de Jesús, que fueron años en los que no se sabe qué fue lo que Él hizo, pero que estamos seguros que una de las cosas que sí hizo es buscar al Espíritu Santo, porque Él lo mantuvo libre del pecado. En una ocasión escuché a una persona que me decía, ¿verdad?, que no se conoce de los 30 años de la vida de Jesús, ¿verdad?, por el hecho de que vivió como cualquier otro ser humano. O sea, dándome a entender, ¿verdad? Me decía que pecaba, que era joven, que andaba con las muchachas, que era bebedor de vino, que disfrutó de la vida. Y que precisamente, bueno, pues la Biblia no nos habla de eso, me decía esta persona, porque, fíjese bien, porque pues él se dedicó a una vida aquí terrenalmente, ¿sí? Y ya a partir de su vida pública, él se alejó de eso, de su ministerio público, él se alejó de eso. ¿Qué le parece? ¿Verdad? Si eso fuera cierto, hermanos, pues sería entonces, escuche, hacer a un lado la divinidad que habitaba en él, la presencia del Espíritu Santo que habitaba en él, ¿sí? Entonces, mire, eso es para nosotros, ¿verdad? Pero no para el Hijo de Dios. En él habitaba corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¿Y qué significa eso? Que Cristo, habitando en un cuerpo corporalmente, ¿sí?, buscó esa parte que estaba en él, la presencia del Espíritu, para que esa presencia lo hiciera permanecer sin pecado, porque así tenía Cristo que subir a la cruz, sin pecado. Cristo, escuche, no hubiera podido
perdonar pecados si Él hubiera cometido pecado. ¿Me escucha? Si Cristo, como esta persona creyente, entre comillas, me decía eso, si eso fuera cierto, entonces Cristo murió en vano, sufrió en vano, subió a la cruz en vano, ¿sí? No nos hubiera podido salvar, perdonar pecados ni dar vida eterna. Me estoy explicando. Pero Cristo nos perdonó por la obra que Él hizo. Él fue, hermanos, quien llevó nuestros pecados en la cruz, ¿sí? ¿Y cómo estamos seguros? Fíjese bien, de que Cristo no pecó. ¿Cómo estamos seguros? ¿Sabe cómo estamos seguros de que Cristo no pecó y de que llevó nuestros pecados? Bueno, de que cuando Él muere, ¿sí?, va a las partes más profundas, ¿sí?, va al infierno, a los infiernos, ¿verdad?, a llevar a aquellos que habían creído en Él, que habían esperado en Él, confiado en Él, aunque no le habían visto. Y cuando el Padre lo resucita, traslada todas las almas que estaban en ese lugar, en el Hades, en el lugar, ¿verdad?, de los muertos, en la parte del seno de Abraham, ¿sí?, traslada todas esas almas, las lleva con Él a su luz admirable, las lleva, hermano, al tercer cielo. Cuando Cristo es resucitado por el Padre, escuche esto, ahí está la evidencia de que Cristo no pecó, sino que como hijo obediente cumplió en todo con el Padre, en todo con lo que en la ley estaba escrito. ¿Me explico? Entonces, la evidencia de que Cristo no pecó es la resurrección de entre los muertos. Amén. Entonces, ahí se ve la manifestación, la evidencia de que Cristo no pecó, y encima traslada a todas aquellas almas que habían confiado en Él, que habían creído en Él, aún sin haberle visto, aún sin conocerle, en el seno de Abraham, en el lugar de los muertos, en el Hades, y las lleva con Él hasta el cielo o el tercer cielo. Las traslada de ese lugar de muertos a un lugar de descanso, a un lugar de paz. Claro, aún así el seno de Abraham era un lugar muy diferente, ¿verdad?, al infierno, donde la llama de fuego está atormentando a aquellos que mueren sin Cristo, ¿sí? Pero los traslada a su luz admirable. Ya una persona que ahora muere en Cristo ya no va al Hades, ya no va al seno de Abraham. El creyente, el cristiano, la persona que muere ahora en Cristo, su alma duerme. Amén. Su cuerpo sí va a la tierra, sí, pero su alma duerme en un lugar que ya no es, hermanos, el seno de Abraham, que ya no es ese lugar de los muertos, esa parte de descanso, sino que ahora es en el paraíso. La palabra paraíso significa cielo o tercer cielo. Y ahí están las almas que ahora, las personas que creemos en Cristo, cuando partimos de este mundo, nuestra alma va a este lugar. Me estoy explicando. Aquellos que estaban en el lugar del seno de Abraham, en el lugar de los muertos, Cristo las llevó al paraíso, las llevó al tercer cielo. Así que, hermano, la evidencia, escuche, ¿por qué explico todo esto? Porque le estoy hablando de cuál es la evidencia por la cual Cristo no pecó. Y fue la recompensa que el Padre le dio al no dejarlo en el lugar de los muertos, sino al resucitarlo de este lugar. Amén. Cuando le explico eso a esta persona que le comento, pues es obvio, ¿verdad? No lo quiso aceptar, no lo quiso reconocer, ¿verdad? A veces somos bien cabezones, ¿verdad? Pero más claro que el agua, pues la palabra de Dios así nos lo pone. Entonces, Cristo, hermanos, llevó nuestros pecados, ¿sí? Cristo no pecó. Él no debía de pecar, pero no solamente porque de una manera así como que automática Dios no lo dejara. No, Cristo no pecó, escuche, porque Él eligió no pecar. Y al elegir no pecar, eligió buscar la presencia del Espíritu Santo que estaba en Él, que estaba con Él. Amén. ¿Por qué nosotros no hacemos lo mismo? Amén. Bueno, esto lo estamos explicando, fíjese, porque en el primer renglón de lo que acabamos de leer mencionó esto. Sí, que cuando Cristo va a iniciar su ministerio público, hermanos, ¿quién cree que estaría con Él? ¿Quién? ¿Quién cree? El Espíritu Santo. No era alguien desconocido para Jesús. El Espíritu Santo era alguien bastante conocido para Él. Amén. Sí, algunos también han objetado, fíjese bien, que cuando el Espíritu Santo desciende en forma de paloma en el bautismo de Jesús,
objetan que es ahí como que el primer encuentro, ¿sí?, del Espíritu Santo con Jesús. No, hermanos, ese no es el primer encuentro del Espíritu Santo con Jesús. No me diga eso, ¿sí? Mire, el primer encuentro del Espíritu Santo con la vida de Jesús es cuando lo concibe en el vientre de María. Y a lo largo de toda su vida, hasta sus 30 años, el Espíritu Santo estuvo con Jesús. ¿Me explico? Entonces, hermano, creer que cuando el Espíritu Santo desciende en forma de paloma en el bautismo de Jesús, es su primer encuentro, es algo inaceptable, no es cierto. El Espíritu Santo estuvo presente en la vida de Jesús desde que es concebido en el vientre de María y hasta que prácticamente, hermanos, Jesús muere en la cruz. ¿Me explico, hermano? Entonces, debemos de tener mucho cuidado. Amén. Ahora, fíjese bien, vamos a continuar leyendo aquí. En la forma de una paloma, leemos esto. En la forma de una paloma, dice símbolo vivo, el Espíritu Santo desciende sobre Jesús cuando sale de su silencio para entrar a su obra mediadora como profeta, sacerdote y rey. Es decir, ¿qué leemos aquí? Leemos que cuando Cristo, fíjese bien, es bautizado, lo único que el Espíritu Santo hizo, ¿sabe qué fue? Fue presentarse en forma visible, ¿sí? Como menciono aquí, como un símbolo vivo. ¿Para qué? Escuche, ¿para qué? Para dar evidencia ante los ojos de los testigos que estaban en su bautismo, de que Él estaría lleno de la presencia del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios, para llevar a cabo la tarea, como lo menciono aquí, como profeta, sacerdote y rey. Amén. Es decir, la palabra ungido, recuerde que también tiene ese propósito, ¿sí? La palabra ungido significa uno que es enviado, ¿sí? Significa uno que tiene la presencia de Dios. ¿Para qué? Para realizar las funciones como profeta, como sacerdote y como rey. Amén. Bueno, fíjese bien, los pasajes básicos leemos aquí que se refieren a este ministerio especial, ¿sí?, del Espíritu son Mateo 3:16 y Mateo 12:8. ¿Qué le parece si los buscamos? Rápidamente, mire, vamos. Mateo 3:16 es la parte donde Él es bautizado, donde el Espíritu Santo viene en forma de ese símbolo vivo que estamos mencionando, que es la paloma. Dice así la palabra del Señor en Mateo 3:16. Dice, y Jesús después que fue bautizado subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. En el 12:18, ahí mismo de Mateo, ¿sí?, leemos esto, mire, en el verso 18 de Mateo dice, he aquí mi siervo a quien he escogido, mi amado en quien agrada mi alma, pondré mi espíritu sobre él y a los gentiles anunciará juicio. Amén, gloria al Señor. Cuando dice que mi espíritu pondré sobre él, es una mala interpretación que se refiere a lo que hace un momento le decía, donde muchos objetan que era la primera vez que el Espíritu Santo entraba en contacto con Jesús. No es cierto, no. La correcta interpretación cuando dice pondré mi espíritu sobre él, nos habla de lo que leímos ahorita en Mateo 3:16, donde dice que vio que el Espíritu Santo descendía como paloma y venía, escuche, y venía sobre él. Es decir, el pondré y el venía sobre él nos indican de que era la evidencia pública de que el Espíritu Santo estaría sobre él. ¿Me escuchó? Evidencia pública. Era necesario que la gente viera que quien lo llenaría, de quien él estaría lleno, sería del Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo, recuerde, ya era una persona conocida para Jesús, desde su concepción, hermano, hasta todo su ministerio, públicamente. Amén, gloria al Señor. En Hechos 4:27, que leemos, en Hechos 4:27 dice, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste. ¿Sí? ¿Quiénes se unieron contra él? Bueno, pues Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel. Entonces,
Cristo fue ungido con el Espíritu Santo. Amén. En el verso 30 aquí mismo de Hechos dice: mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Amén. Y en el capítulo 10, verso 38, ¿sí? En la experiencia de Pedro con Cornelio, en el verso 38 nos dice: cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Amén, gloria a Dios. Entonces son versículos que nos dan la evidencia de que el Espíritu Santo estaba en él. En el bautismo se da la evidencia pública, que la gente viera que quien estaría en él sería Dios mismo a través de su Espíritu. Pero mire, como le digo, ¿verdad? Les entra por aquí y nos sale por acá. Nos entra por aquí y nos sale por acá. ¿Por qué? Porque aunque la gente vio la evidencia del Espíritu Santo venir sobre él en un símbolo vivo como la paloma, ¿por qué cuando lo escucharon hablar no recordaron ese evento y dijeron: es que si este hombre está hablando semejantes palabras, no las habla de él, sino por Dios, porque el Espíritu de Dios está en él? ¿Me explico? Y sin embargo le juzgaron mal a Jesús y dijeron: este hombre habla blasfemias, este hombre habla de sí mismo, este hombre no puede ser enviado de Dios. ¿Me explico? Por eso le digo, mire, nos entra por aquí y nos sale por acá. Diga conmigo: ay, ay, ay. ¿Verdad? Fíjese bien, leemos aquí: como se ha señalado, la unción divina era una preparación necesaria para la obra de Cristo. Amén. Es decir, podemos ver el bautismo, fíjese bien, como esa preparación, como ese punto de partida para el ministerio público de Jesús. Pero recuérdelo, téngalo bien presente. No significa que hasta ese momento el Espíritu Santo y Jesús se conocieron. No, significa que era necesaria la evidencia, así como el bautismo en agua, escuche, es una evidencia pública de nuestra fe, ¿sí? Así era necesario que el Espíritu Santo también se manifestara públicamente para mostrarle a todos los que estaban allí y a todos nosotros que Jesús no hablaba de sí mismo, sino de lo que hablaba el Padre. La palabra de Jesús era la palabra de Dios, porque el Espíritu de Dios estaba en él. Amén, ¿nos queda claro? Bueno, fíjese bien, las tareas pesadas, fíjense, estaban aún por delante, o sea, venía mucho por delante. Él debía salir a buscar y a salvar lo que se había perdido, como lo dice Juan, ¿verdad? En el Evangelio de Juan capítulo 1, ¿sí? Donde dice que él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, ¿sí? Dice, debía morir por la redención del mundo, y por eso se le dotó en forma maravillosa e inmensurable con el Espíritu Santo. Fíjese qué bonito, ¿verdad? Esto que menciono aquí, porque la obra que Cristo iba a hacer, hermanos, no solamente era por los judíos o para los judíos, sino que iba a ser para todo el mundo. Y la única manera en la que Cristo la podía llevar a cabo era, escuche, era que desde su concepción y hasta el momento en el que comenzara a llevar a cabo esta tarea, el Espíritu de Dios estuviera con él. Amén. Gloria a Dios. Ahora, vamos a ver, fíjese bien, tres aspectos muy importantes de cómo se lleva a cabo la unción en la vida de Cristo. Amén. Aquí hago una pregunta enseguida, digo, ¿de qué manera la unción del Espíritu en Cristo fue hecha patente? Es decir, ¿cómo se ve manifestada la unción del Espíritu en la vida de Cristo? Bueno, inciso A, la unción de Cristo con el Espíritu era una evidencia de sus aseveraciones. O sea, que todo lo que habló Cristo, ¿sí?, era una evidencia de que no lo hablaba de sí mismo, sino guiado por el Espíritu de Dios para hablar la palabra de Dios. Amén. Pero vamos a leerlo aquí. ¿Cómo iba a saber la gente que aquel desconocido nazareno, ¿sí?, era el escogido de Dios? Bueno, la bendición del Padre y el descenso del Espíritu Santo sobre Cristo indicaban que indudablemente Él era el enviado. ¿Sí? Es lo que le estoy diciendo, ¿verdad? Mire, ¿cómo la gente podía saber que lo que hablaba Jesús era de parte de Dios? Bueno, en su bautismo, que el bautismo en agua, lo vuelvo a repetir, es la evidencia pública, evidencia ante los ojos de las personas, ¿sí?, de su entrega a Dios, de su compromiso con Dios,
¿sí? De aceptar la voluntad de Dios en su vida y encima ver al Espíritu Santo venir sobre él, hermanos, no podía haber más, fíjese bien, no podría haber más contundente evidencia de que Dios estaba con él. Entonces, como la gente todavía dudaba de que si él era verdaderamente el ungido de Dios, el Hijo de Dios, ¿sí? Mire, la palabra de Dios nos enseña en Isaías capítulo 48 y verso 16 lo siguiente, nos dice así, dice, acercaos a mí, oíd esto, desde el principio no hablé en secreto, desde que eso se hizo, allí estaba yo, y ahora me envió Jehová el Señor y su Espíritu. ¿Qué le parece? ¿Verdad? Una cita bíblica que nos habla en relación a lo que Cristo venía a hacer, ¿sí? Que Cristo no vino por su propia iniciativa, sino por la iniciativa del Padre y del Espíritu. Sí, Cristo, ¿sí? Encarnó en la vida de Jesús, ¿sí? Para llevar a cabo la salvación, ¿sí? Sin embargo, hermanos, Cristo no actuó por voluntad propia, ¿sí? Tuvo el consenso del Padre, del Espíritu, y así como el Espíritu, lo mencioné al principio, el Espíritu Santo tuvo la iniciativa de estar con la iglesia, así Cristo tuvo la iniciativa de venirnos a salvar, pero por consenso del Padre y del Espíritu. Me estoy explicando, hermano. En Juan 6, ¿verdad? Versículo 27, ¿sí? Leemos esto, mire, ahí estamos, Juan 6, verso 27, nos dice así, dice, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. ¿Sí? Ok, entonces, hermanos, cuando Cristo hablaba todo esto y la gente decía, achis, ¿verdad? Sí, vendrá de Dios Él, ¿sí? Padre Santo, o sea, le veían hacer tantas señales, tantos prodigios, ¿sí? Hablar la palabra de Dios, dar las evidencias que ellos como judíos podían corroborar con la ley, con los profetas, con las escrituras, hermano, y aún así todavía se preguntaban, achis, a ver, diga conmigo, achis, ¿será verdaderamente el Hijo de Dios? Y todavía en el bautismo, aquella generación vio su compromiso con el Padre y cómo el Espíritu Santo de Dios vino sobre él. O sea, era por demás. ¿Me explico? Bueno, escuche esto, leemos aquí. Uno de los escritores más documentados sobre el ritual y la adoración hebrea nos recuerda que era costumbre que el sacerdote al que correspondía el servicio de la presentación de la ofrenda inspeccionara minuciosamente el cordero seleccionado. Si no tenía defecto físico alguno, le ponía el sello del templo, con lo que quería decir que era adecuado para el sacrificio y para comerlo. En el Jordán, escuche esto, se presentó el Cordero de Dios para la inspección y bajo el escrutinio omnisciente del Padre fue hallado sin falta. ¿Sí? Mire, a ver, vamos a detenernos aquí. El libro de los Hebreos y aún así, hermano, también todo lo que está que comienza en Éxodo, Levíticos, Números y pues se extiende hasta Deuteronomio en relación al oficio sacerdotal, al oficio de los levitas, nos habla de cómo uno de ellos era encargado de inspeccionar el cordero, ¿sí? que iba a hacer la ofrenda para el sacrificio. Tenía que ser sin defecto, sin mancha. Una vez que lo hallaba así, pues entonces le ponían un sello para que fuera distinguido de los demás y se supiera que ese cordero es el indicado para el sacrificio. Bueno, cuando Cristo se presenta en el Jordán con Juan el Bautista le dijo, antes yo necesito ser bautizado por ti. Cuando Juan el Bautista le dice eso, ¿sabe a qué se refería? Póngame mucha atención. La frase que Juan el Bautista le dice de que él debía de ser bautizado por él y no así, como Jesús vino a ser bautizado por él, indica que Jesús no necesitaba el bautismo en agua. ¿Me explico? ¿Me está poniendo atención? O sea, la frase de Juan el Bautista, al decir, yo necesito ser bautizado por ti, indicaba que Juan el Bautista sí necesitaba el bautismo. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque, hermano, pues él había
caído, él había tropezado, tal vez en algunas ocasiones de su vida, me explico. Pero Jesús, Juan el Bautista le dice: tú no tienes necesidad de esto, tú no tienes necesidad de ser bautizado. Yo necesito que tú me bautices a mí, porque en mí sí necesito el arrepentimiento, ¿sí? Entonces, aún así Cristo le dice: es necesario que esto se cumpla. Entonces, hay personas que dicen: Jesús fue bautizado porque en sus 30 años anteriores él pecó, ¿verdad? De hecho, la persona que le comenté, ¿verdad?, hace un momento en el testimonio, también me objetaba eso. Dice: entonces, si Jesús buscó la presencia del Espíritu y él no pecó, entonces ¿por qué fue bautizado? Me decía, ¿verdad? Y yo le dije: bueno, porque era necesario que eso se cumpliera, esa ceremonia, ese ritual. Así como el pueblo judío, para abrazar la fe, ¿verdad? Tienen la circuncisión, tienen ciertos rituales, entre ellos el bautismo. Para aquellas personas que no son judías pero que quieren adoptar el judaísmo, tienen que pasar por la circuncisión y tienen que pasar por el ritual del bautismo en agua. Bueno, Jesucristo tuvo también que ser bautizado en agua. Yo le explicaba, ¿para qué? Para que se cumpliera lo que estaba escrito con él y de él, ¿sí? No porque tuviera pecado, ¿verdad? Y bueno, pues ya se ha de imaginar. De hecho, le quiero decir esto: no se pierda el estudio de mañana, porque vamos a hablar acerca del bautismo en agua. Y ahí voy a hablar de algunos aspectos que ahorita estoy mencionando, ¿sí? De lo que tenían que hacer, ¿sí? Conforme al ritual de la ley, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, Cristo tuvo que cumplir el ser bautizado. ¿Para qué? Para darle evidencia públicamente de que él era judío, de que él era hijo de Dios. Amén. De que el Espíritu Santo viniera sobre él y que cuando lo escucharan hablar no dijeran que no era de parte de Dios, y aún así lo hicieron, y hasta peor, le llegaron a decir que eran blasfemias, que todo lo que hacía, lo hacía por Belcebú. Padre Santo, qué gentecita, ¿verdad? Pero mire, no nos quedamos atrás, ¿verdad? Somos bien cabezones. Padre Santo, Dios tenga misericordia. Bueno, ¿qué sigue? Fíjese. Bueno, entonces está entendiendo, Jesús se presentó en el bautismo, ¿sí? Con Juan el Bautista en las aguas del río Jordán, y Juan, así como el sacerdote, ¿verdad?, conforme al rito de la ley inspeccionaba el cordero, así Juan el Bautista bautizó a Jesús, lo inspeccionó, se puede decir, ¿verdad? ¿Para qué? Para que cumpliera con lo que estaba escrito de él, pero también para que públicamente él demostrara que estaba libre de pecado. ¿Qué le parece? Alabe a Cristo. Amén. Gloria al Señor. Fíjese bien, aquí leemos esto, ¿verdad? Dice, ¿dónde me quedé? Ya. Casi en el último renglón de ese primer párrafo del inciso A. Dice: contento con su Hijo, dice, Dios lo ungió con su Espíritu, el que a su vez fue el sello de la separación y el servicio. Aleluya. Vamos a ver a qué nos referimos con eso. En Marcos 3:16 es cuando el Espíritu viene a él. En el 17 se da la misma evidencia cuando dice: este es mi Hijo amado, ¿verdad? En Marcos 1:10, y las citas que están ahí nos hacen referencia precisamente a cómo el Espíritu de Dios estaba ya públicamente evidenciado en la vida de Jesús. ¿De acuerdo? Vamos a pasar al inciso B. ¿Me está siguiendo? Ya vimos el inciso A, de que todo lo que Cristo hablaría, no lo hablaría por iniciativa propia, sino por el Padre a través del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo. Bueno, ahora en el inciso B leemos que la unción de Cristo con el Espíritu fue para prueba, ¿sí? Para prueba. Vamos a ver de qué se trata esto. Bueno, fíjese bien, inmediatamente después de la doble manifestación en el Jordán, ¿sí?, vino el conflicto en el desierto, ¿sí? O sea, ¿por qué Cristo necesitaba tener la evidencia pública? Para que la gente aún viera, fíjese, que todo lo que Cristo fuera a enfrentar lo iba a resolver por medio de los medios de Dios, de las fuerzas de Dios, y no los recursos humanos que él pudiera tener, no su educación, no su dinero, no su estatus, no las herramientas con las que Cristo contara, sino por medio del poder de Dios. Ahora, inmediatamente después de su bautismo, ¿sí?, en el que se hace evidente y públicamente
que el Espíritu Santo estaba sobre él, inmediatamente viene la experiencia en el desierto, donde leemos ahí en Mateo 4, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, ¿sí? Y a veces pensamos que en esta experiencia de Jesús en el desierto es la única vez que fue tentado por el diablo. No, hermano, Jesucristo fue tentado por el diablo desde que nace y hasta que muere. ¿Me explico? Pero ¿por qué entonces tenemos este pasaje tan específico en las Escrituras de cuando Jesús es llevado al desierto por el Espíritu para ser tentado por el diablo? ¿Por qué lo tenemos tan específico? Como si esa fuera la única vez en la que fuera tentado por el diablo. Bueno, lo tenemos tan específicamente, ¿sabe para qué? Para que nos muestre a nosotros la manera en la que nos podemos cuidar y defender de los ataques del enemigo. Pero a lo largo de toda su vida, Jesús fue tentado por el diablo. O sea, el diablo desde que nace hasta que muere, lo quiso hacer caer para que Cristo no subiera a la cruz. ¿Me explico? Pero el pasaje específicamente de la tentación en el desierto lo encontramos para que nosotros veamos la manera en cómo el Hijo de Dios se cuidó a sí mismo y se defendió del diablo, para que tengamos ejemplo de cómo usted y yo también debemos hacer lo mismo. Amén. Bueno, leemos aquí, fíjese bien, y así el profeta recién ungido pasa a la lista para enfrentar al enemigo satánico, ¿verdad? O sea, al diablo. Fue el Espíritu Santo el que condujo a Jesús a aquel conflicto crítico, a la vez que lo confortó, lo equipó y lo edificó. El Espíritu Santo le dijo, ok, ya lo conoces, desde que eres pequeño te ha querido destruir y ahora más, ahora que públicamente has comenzado tu ministerio, Él más se va a empecinar en destruirte. Vamos, para que Él vea con quién se está metiendo. Así le dijo el Espíritu Santo a Jesús, ¿sí? Entonces lo lleva al desierto el Espíritu Santo, se confronta Jesús con el diablo directamente, ¿verdad? Ay, 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 o más bien, uy, 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 ¿verdad? Con el diablo, uy, 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 ¿verdad? Así, frente a frente, ¿sí? Y el diablo vemos todo lo que le presenta, todo lo que le dice, lo que le muestra, ¿verdad? Y aún con la palabra, ¿sí? El diablo se sabe la Biblia, ¿sí? Le habla a Jesús con la palabra, en el mismo idioma de Dios, ¿sí? Por así decirlo, con la Biblia, con la Escritura, lo que estaba escrito, ¿sí? Hasta ese momento. Pero Jesús, hermano, lleno del Espíritu Santo, supo cómo eran las artimañas del diablo, ¿sí? Y en cada tentación que le presentó, Jesús se mantuvo firme. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo estaba con él. No desde hace unos instantes que había sido bautizado, por así decirlo, ¿sí? Sino desde que fue concebido en el vientre de su madre. ¿Me explico? Entonces el Espíritu Santo estuvo desde que fue concebido y hasta su ministerio público en la vida de Jesús, ¿sí? Y por causa de toda esa formación, relación, intimidad que tuvo Jesús con el Espíritu Santo, en el desierto nos muestra que, mire, lo echó patitas para afuera al diablo. ¿Qué le parece? La palabra de Dios nos dice, resistid al diablo y éste huirá de vosotros. Pero a veces lo queremos resistir en nuestras fuerzas. No. ¿Sabe cómo es resistir al diablo? Ahí le va. En lo que nos dice, ¿verdad? La palabra resistir al diablo significa que cuando mantenemos una relación con Dios, así es como resistimos al diablo. Y éste huye, como Jesús nos lo muestra. A ver, me estoy explicando, ¿sí? Si usted dice, no, ya ahorita lo voy a resistir, y usted no tiene oración, no tiene comunión con el Espíritu Santo, no tiene un proceso de años, de días o de tiempo de tener relación con el Espíritu Santo, mire, usted no va a poder resistir al diablo. Entonces Jesús pudo resistir al diablo cara a cara, escuche, cara a cara, cara a cara, porque Jesús tenía relación desde que fue concebido y hasta ese momento en el que públicamente estaba comenzando su ministerio. Entonces se da cuenta por qué caemos fácilmente ante las tentaciones de Satanás. Acuérdese que Dios no tienta, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. El tentador es Satanás, ya vimos ese estudio, ¿sí?
cuando hablamos acerca del pecado, en un martes de la piedra del ángulo. Véalos, ¿verdad que son bien importantes? Bueno, entonces, Jesús pudo soportar tal embate de Satanás frente a frente porque Jesús estaba preparado. El Espíritu Santo no era nuevo para Jesús. En su vida corporal en este mundo, Jesús le buscó a él, al Espíritu Santo, de manera que cuando públicamente el enemigo viene a tentarlo, porque el Espíritu Santo lo lleva al desierto para que se den ese encontronazo, para que Satanás viera con quién se iba a meter, quién estaba en él, es decir, en Jesús. Entonces escucha esto, Jesús resistió y salió vencedor porque la manera de resistir al diablo es con una vida, con un antecedente, con un proceso, con un contexto de relación con el Espíritu Santo. Amén. Entonces, agarre sus armas para resistir al diablo. ¿Cuáles son sus armas? Un contexto, una vida de relación con el Espíritu Santo. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Bueno, fíjese bien, vamos a continuar leyendo. Leemos aquí que el sello fue del Espíritu Santo para la separación. Perdón, no, ya estamos en el verbo, ya me ando regresando, ¿cómo verme? No, perdón, ¿verdad? ¿Dónde andamos? Acá. Sí, dice los ángeles, fíjese bien, punto y seguido, dice los ángeles pueden ministrar, dice a los que tienen una vida natural más baja que ellos, pero tenía que ser el Espíritu mismo con su ministerio exclusivo el que le presentara nuevamente aquellas cosas profundas de Dios por las que se sustentaría su vida superior. ¿Sí? Es decir, los ángeles, bueno, pues son seres creados por Dios mismo, ¿verdad? Para el servicio de Él, para el servicio de la iglesia, el servicio de los santos. Son espíritus ministradores, ¿verdad? Pero también, fíjese bien, aquí destaco la importancia de que Jesús necesitaría más que un ángel, necesitaría la persona misma del Espíritu Santo. Amén. Esto nos habla a nosotros como cristianos lo mismo, ¿sí? Miren, no es malo, ¿verdad? Cuando oramos y decimos, Señor, pon tus ángeles en mi casa, o Señor, envía tus ángeles a que me ayuden, a que me guarden, no es malo. Pero muchas de las veces le damos más importancia a ello que a la persona del Espíritu Santo en nuestras vidas, ¿sí? Ya en una clase que tuvimos un miércoles de la supremacía de Cristo en el libro a los Hebreos, nuestro hermano Dani nos compartió de esto, ¿sí? De la importancia que a veces se le da mucho a los ángeles y no al Espíritu Santo. Debe de ser más al Espíritu Santo que a los ángeles. Amén. Gloria a Dios por los ángeles, no digo que no, pero son nada más espíritus o seres que nos ministran, que nos sirven, que están a nuestra disposición en ocasiones muy específicas, pero necesitamos al Espíritu Santo que nos ayude a vencer la tentación en la que muchas veces Satanás nos quiere hacer caer. Amén, es decir, un ángel no te va a ayudar a salir de una tentación, quien te va a ayudar a salir es el Espíritu Santo, la relación que tengas con Él. Amén, gloria al Señor. Bueno, leemos, ¿verdad?, esto mismo. Fíjese, las fuerzas del mal, aunque estén lejos de ser infinitas, son poderosas en sí mismas y espantosas en recursos. Y Cristo podía aventurarse a enfrentarlas solamente por el Espíritu. A ver, hermanos, póngame mucha atención. Si nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, como dice Pablo a los Efesios capítulo 6 verso 10, ¿sí? ¿Por qué no estamos fortaleciéndonos en relación con el Espíritu Santo, en tener una relación, comunión con el Espíritu Santo? O sea, si Jesús entendió eso, escúcheme, y nos da ejemplo de que el diablo viene con todo y él necesitaba desde ser concebido hasta públicamente llevar a cabo su ministerio fortalecido en el Espíritu de Dios. ¿Por qué usted y yo andamos a medios chiles, andamos a medias tintas, como decimos acá en México? ¿Sí? ¿Por qué andamos así como que ahorita o mañana o si voy o que no, yo ya no quiero ir? ¿Por qué andamos así? Y el diablo viene con todo, con principados, potestades, gobernadores, huestes espirituales de maldad.
Y nosotros ni oramos, nada más oramos cuando vamos a la iglesia, ¿verdad? Y eso porque el pastor nos dice, bueno, vamos a orar, ¿verdad? Si no, ni orábamos. No buscamos de Dios. Empezamos a buscarlo y nos quedamos dormidos. O sea, discúlpeme, eso no está bien. Es que yo trabajo mucho, porque el que no trabaje, que no coma. Pues mejor no coma. ¿Sí? O sea, hermanos, la lucha espiritual es terrible. Jesús lo sabía. Es espantosa, como le pongo aquí. ¿Por qué no estamos apercibidos de ello? ¿Por qué no estamos atentos y decir, tengo que tener cuidado en mi vida cristiana? No, hermano, andamos, discúlpeme, pero como changos por las ramas. Andamos acá, oh, qué chido, oh, sí. No, necesitamos tener comunión con el Espíritu Santo de Dios. Me estoy dando a entender. Porque es lo único que nos va a hacer vencer los embates tremendos del enemigo. El enemigo, escúchelo, viene con todo a nuestras vidas. Y si usted y yo no estamos preparados con fundamentos, que es la relación, comunión con el Espíritu Santo, ni siquiera le vamos a poder resistir. Y Él va a venir con todo y nos va a poner una zarandeada, hermano. Entonces, la unción de Cristo fue fíjese bien, para la prueba. En nosotros pasa lo mismo, estamos sujetos a muchas pruebas, a muchas aflicciones. ¿Por qué no estamos buscando a aquel que nos puede salvar y fortalecer en tiempos de prueba? Podría meditar más, ¿verdad? Y ahondar más, pero creo que el punto ya lo entendimos. Inciso C, la unción de Cristo fue para el servicio. A ver, ¿para qué? ¿Para qué fue la unción en Cristo? ¿Para qué? Para el servicio. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Que Él no vino a ser servido, Él vino a servir. Ahí estaban los discípulos peleándose por quién iba a ser el mayor entre ellos. Ahí estaban dos de ellos mandando a su mamá, y en otra ocasión acercándose a ellos y decirle que yo esté a tu derecha y mi hermano a tu izquierda. ¿Verdad? Y a veces así estamos nosotros, hermanos. Que por qué no me habla, que ya no me quiere, que por qué esto, que por qué aquello, que yo soy mejor que aquello. O sea, que mi iglesia es mejor, que yo conozco mucho, tengo mucho conocimiento. Y mire, ay, Padre Santo, más de lo mismo. Ya, hermanos, cambiemos, seamos coherentes. Si no ha visto la predicación de ayer, véala. Amén. Al principio hay una administración muy bonita, ¿verdad? Pero luego ya entro a la palabra, y si no la ha visto, véala. ¿Sí? No hay coherencia, no hay estabilidad emocional ni espiritual en nuestras vidas. ¿Sí? Y encima hacemos caer en problemas a los que están cerca de nosotros por no ser coherentes. ¿Sí? Bueno, hermano, ¿por qué somos así? ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque no buscamos la presencia del Espíritu Santo. Somos inconstantes, incoherentes, porque no buscamos la presencia del Espíritu Santo. ¿Sí? Pero vamos a leer. Fíjese bien, la relación de Cristo con el Espíritu nos proporciona una secuencia divina. Vamos a ver esto es bien importante. La paloma, el diablo, la acción. O sea, el Espíritu Santo, la tentación con el diablo y su ministerio público. Entonces, ¿de qué nos habla esto? Recuerde que los apóstoles no pudieron llevar a cabo la gran comisión sino hasta que el Espíritu Santo vino sobre ellos. ¿Me explico? Hasta que el Espíritu Santo vino sobre ellos, los capacitó para llevar el Evangelio a toda criatura. Y en ese proceso, mire, ahí en el Pentecostés, tuvieron su lucha. ¿Por qué? Porque los creyeron ebrios, borrachos, ¿sí? Entonces viene el Espíritu Santo sobre ellos, viene el ataque de Satanás, y entonces Pedro se levanta y predica, y en su primera predicación se convierten miles. Es lo mismo que pasó con Jesús. La paloma, el diablo y la acción. O sea, el ungimiento con el Espíritu públicamente. O sea, la llenura con el Espíritu públicamente. ¿Sí? Pero Cristo ya estaba lleno. Bueno, después viene el diablo, quien lo tienta en el desierto. El Espíritu Santo lo llevó ahí, se lo presentó,
al diablo, ¿verdad? Cara a cara, ¿sí? Y le dijo, mira con quién te vas a meter, ya te va a andar, ¿verdad? Le dijo el Espíritu Santo al diablo. Y Cristo se lo hizo patente al diablo, ¿verdad? Bueno, después de eso viene la acción, es decir, Cristo sale del desierto y comienza, Padre Santo, el ministerio de la predicación del Evangelio. Es lo mismo que pasó con los apóstoles, es lo mismo que debe de pasar con nosotros, ¿sí? Mire, yo recuerdo a muchas personas que como a veces decimos, fueron bautizadas con el Espíritu Santo o fueron llenas por el Espíritu Santo que profetizaron, hablaron en lenguas, iban a evangelizar, oraban por enfermos, ¿sí? ¿Y de qué sirvió? ¿Dónde están ahora? ¿Me explico? O sea, la llenura, el ser llenos del Espíritu Santo, el ser ungidos con el Espíritu de Dios, no es una acción en tiempo pasado. Debe de ser una acción que comienza en el pasado, pero que se extienda hasta el presente y vaya hacia el futuro. Amén. Entonces, hermanos, usted conoce gente así, que en un momento bien contenta, entregada, bien llena del Espíritu de Dios, hasta hablaron en lenguas, Padre Santo, ¿verdad? Fueron llenos del Espíritu y hicieron milagros y wow. ¿Y dónde están ahora? ¿Dónde están ahora? Deprimidos, tristes, abandonados, caídos, ¿sí? Alejados de Dios, abandonaron la iglesia, desertaron del cristianismo. Hermanos, la unción de la que estamos hablando, para la cual fue objeto Cristo Jesús, escuche, estamos viendo que fue para el servicio, ¿sí? ¿De qué le servía a Cristo tener todo el poder si no era para manifestarlo, es decir, para llevarlo a la acción, a la parte práctica? ¿Sí? ¿De qué sirve? Es como tener un martillo guardado y nunca usarlo. Es como tener una cuenta en el banco de varios miles de millones de pesos y no usarlo, estar viviendo como miserable. ¿Me explico? O sea, ¿para qué es el Espíritu Santo en nuestra vida sino para actuar? Eso es lo que se trata este punto, el inciso C, que si en Cristo la unción fue para el servicio, ¿qué está pasando con nosotros? Conozco mucha gente que dice, es que no quiero servir. Y a veces se entiende, mire, porque han pasado experiencias en otros lugares. Pero para ello está el recurso del perdón y del Espíritu Santo para sanar. Y también el recurso del Espíritu Santo quien les equipa para volver a servir. ¿Me explico? Entonces, en sí pues no hay pretexto que valga, ¿sí? Entonces, ¿qué estamos haciendo con la llenura del Espíritu Santo? ¿Chismes, pleitos, divisiones, celos, contiendas, disensiones, malas palabras? Para eso queremos la unción, ¿sí? Para eso queremos la unción del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos debe de unir, nos debe de fortalecer, de equipar. El Espíritu Santo hace todo eso, pero ¿para qué queremos todo eso? Para servir a Dios, servir a los demás. ¿Me explico? Entonces, ¿qué está pasando con nosotros? Diga, ¿qué me pasa? ¿Qué me pasa? ¿Qué me está pasando? Dese un zape usted solo, a ver, dese un zape y diga, ¿qué me pasa? ¿Ontoy? ¿Sí? ¿Por qué estoy así? ¿Me explico? O sea, haga a un lado todo lo que te siente, haga a un lado todo eso y sirva al Señor con todas sus fuerzas. Amén. Ya que aquel, que el otro, haga a un lado, perdonando todo eso, amando, perdonando, haga a un lado todo eso, limpiando su corazón y sirva a Dios. Amén. Mire, quiero continuar leyendo. Lucas nos recuerda que cuando el diablo hubo acabado toda tentación, Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea. Esto lo leemos en Lucas 4, versos 13 y 14. Jordán, el desierto y Galilea. Jordán es el bautismo, el desierto es la tentación y Galilea es el principio de su ministerio, o sea, la acción. ¿Qué le parece? El orden jamás se invierte. ¿Usted quiere servir a Dios? ¿Sí? Bueno, pues usted va a tener pruebas,
Usted va a ser tentado por el diablo para que no lo haga, pero para que usted salga de la tentación y de la prueba que el diablo muchas de las veces trae a nuestra vida, la tentación, necesitamos primero ser llenos con el Espíritu Santo. Me estoy explicando. Entonces, si usted no tiene experiencia con el Espíritu Santo, por eso la tentación cuando viene a su vida lo hace pedazos, lo hace caer en pecado. Y cuando quiere servir a Dios no puede, se siente mal. No puede, se siente incompetente, se siente triste, se siente que Dios no le ama, se siente que el diablo lo usó para mal, se siente que no vale nada. Por eso no puede hacer su servicio bien. ¿Me explico? Entonces, la relación con el Espíritu Santo es indispensable, es necesaria, es vital para llevar a cabo un ministerio. ¿Por qué? Porque tras eso el Espíritu Santo nos va a querer hacer que no sirvamos a Dios. Ahora entiende por qué muchas personas dicen: híjole, pastor, es que cuando quiero servir a Dios más ataques vienen a mi vida. Es obvio. ¿Me explico? Es obvio. O sea, toda una vida de pecado que llevamos, de cochinadotas que llevamos. Y por fin cuando venimos a Cristo y nos entregamos a Él y su Espíritu Santo viene a nosotros, ¿cree que el diablo nos va a dejar en paz? Jamás. Y te va a hacer recordar y desear la vida de pecado que llevaste para que no le sirvas a Dios. Entonces es obvio que cuando queremos servir a Dios el diablo viene a estorbar. Pero para salir de ese estorbo, de esa prueba, de esa tentación, necesitamos tener el contexto de una relación con el Espíritu Santo. Así que la mejor forma de prepararnos para servir a Dios es teniendo relación con el Espíritu Santo. Amén. Pero no deseche los ministerios, ¿verdad? Apóstoles, profetas, pastores, evangelistas y maestros que están puestos para perfeccionar a los santos. Amén. Para capacitarnos para la obra del ministerio. O sea, no deseche la formación, la disciplina tampoco, ¿verdad? No se vaya nada más por el ámbito espiritual. No, es que yo nada más orar y ayunar y no, es que también póngase a estudiar. Sea disciplinado y estudie. Si está en la alabanza, estudie. Sea disciplinado, ordenado, organizado. Me explico. Hay gente que se va nada más por lo espiritual en cualquier ministerio, ¿sí? Y hacen las cosas improvisadamente, alá y se va. Echan a perder, fíjese bien, a otras personas porque no se preparan. Me explico. O sea, sí, no digo que no y no me malentienda. No estoy diciendo eso, pero sí tenemos que buscar la comunión con el Espíritu, pero también necesitamos echar mano de la formación que Él nos da a través de los ministerios de la iglesia. Amén, porque también es el Espíritu de Dios actuando para favor de nuestra vida. Amén, para salir y llevar el mensaje en sus múltiples de sus formas, llevar el mensaje del Evangelio a toda criatura. Amén. Bueno, vamos a continuar. Fíjese bien. La forma de paloma del Espíritu, símbolo de paz, ternura, santidad y dulce comunión, nos sugiere la naturaleza de aquel que de esa manera fue ungido para el servicio. O sea, discúlpeme, pero a veces hay gente bien peleonera sirviendo a Dios. Padre Santo, hay que leerles esto, ¿verdad? ¿Sí me escuchó lo que dije? Hay gente bien contenciosa sirviendo a Dios. Mire, esa gente contenciosa, esa gente peleonera no sirve a Dios, sirve a sus propios intereses, porque quiere que los demás hagan lo que la persona diga. Jesucristo era, hermanos, discúlpeme, pero era tierno, era dulce, así como es una paloma, así era Él. Y así era Él para servir a Dios. Ahora usted me dirá: ay, pastor, y aquel momento en el que entra al templo y voltea las mesas de los que estaban ahí vendiendo y comerciando y de los cambistas, a ver, y ahí, ¿verdad? Ahí sí se enojó. Pues claro, hermano, ¿verdad? Mire, uno es un pan de Dios, pero hay momentos en los que la gente nos hace enojar. ¿Me explico? O sea, hermano, ¿cómo le explico esto? Mire, o sea, Jesús era el sello del símbolo vivo que era la paloma, pero el celo de Dios también estaba en Él, y en aquel momento, ¿verdad? Agarró las cuerdas, los látigos que estaban ahí y voltea las mesas y no le pegó a la gente, sino que el objeto de lo que la gente estaba haciendo ahí fue el motivo del celo de Jesús. ¿Me explico? Entonces, hermanos, ¿por qué hay gente tan rencillosa, peleonera,
que a veces dicen, es que es el celo de Dios. Ese no es el celo de Dios, esa es tu carnota, tu chuletota que te está impulsando a que yo aquí, yo, y yo nomás yo, y que aquí nadie más, y que yo nomás. Eso no está bien. Hermano, discúlpeme, pero mire, cuando conozco gente así, digo, ay, Padre Santo, ¿cómo pueden estar sirviendo así? Y veo a los pastores que tienen gente así, pobres de los pastores, unas cargotas que llevan por gente que está sirviendo con ellos y que es así, porque en lugar de que le procuren más bendición, le dan más problemas, le cargan más peso encima. ¿Sí? Entonces, no, hermanos, no puede ser, ¿verdad? Bueno, ¿qué más? Aquí leemos, fíjese. Dice, el nombre Galilea significa círculo, y Jesús ahora entra en cada círculo de necesidad en el poder del Espíritu para difundir la naturaleza que la paloma representa. Galilea significa círculo, y Jesucristo iba a entrar a esas áreas de nuestras vidas, a esas esferas de nuestras vidas donde hay necesidad, con el poder de la paloma, el poder del Espíritu Santo. El Espíritu de Dios, leemos, el Espíritu de Dios no tenía necesidad de descender sobre el obediente y puro Hijo de Dios en la forma de fuego consumidor. Fíjese, o sea, el fuego consumidor como si lo fuera a purificar de algo, no, porque Cristo no tenía pecado, descendió en forma de paloma. Dice, la bendita tercera persona vino con nuevos ungimientos, discernimiento y prerrogativas para la humanidad de Cristo. Vino como vehículo de nuevas visiones, nuevos poderes, nuevas aptitudes, nuevas vocaciones, cosas poderosas que más adelante pasarían de la cabeza resucitada a los miembros de su cuerpo. Amén. Es decir, el Espíritu Santo recibe de la iglesia su poder, su vida, la unción que necesitamos para llevar a cabo las obras como las que el Hijo de Dios hizo. ¿Y qué dice la palabra? Y aún mayores que las que Él hizo. ¿Qué le parece? ¿No es precioso esto? ¿Por qué estamos sirviendo a Dios? Debemos de hacerlo con sencillez, con humildad, con mansedumbre, en unidad. No son cosas que les pido al grupo de servidores. Y siempre estoy enfatizando eso, ¿sí? Porque así era Cristo, porque el Espíritu Santo así nos capacita, amén. Entonces, hermanos, el poder que está a nuestro alcance para que le sirvamos no es un poder para que nos enaltezca, nos enorgullezca, nos haga sentir superiores a los demás. Es un poder para que en humildad hagamos lo que Cristo hizo, ponerse al servicio de los demás, para servirle a Él. Entonces, ¿para qué queremos al Espíritu Santo entonces? Dígame, ¿para qué lo queremos? Si no es para servirle. Medita en todo esto. ¿Sabe? El tema del día de hoy, de cómo Cristo fue ungido con el Espíritu, es muy importante. Vimos 3 aspectos muy notorios, que son que todo lo que Cristo habló fue guiado por el Espíritu. Que ante las pruebas más difíciles, Él tuvo al Espíritu quien lo fortalecía para salir de ellas. Y que la presencia del Espíritu Santo en su vida era para el servicio. ¿Por qué no lo aplicamos a nuestra vida? ¿Por qué andamos, fíjese bien, número 1, hablando palabrotas a lo bruto? A lo bruto, ¿verdad? No encuentro otra palabra. ¿Por qué andamos diciendo cosas, hermano, así como para hacer reír a los demás o como para caerles bien? Mire, no es malo el chascarrillo, como a veces me han escuchado decir, no es malo. Pero hay cosas, hermano, que a veces uno ya no debe de decir. ¿Me explico? Y si en uno está el Espíritu Santo, ándele, ahí está. Si en uno está el Espíritu de Dios, ¿por qué andamos diciendo cosas que no debemos de decir? Y mire, todos fallamos ahí, todos. ¿Sí? Todos. Número 2. ¿Por qué no echamos mano del Espíritu Santo ante las pruebas? Queremos resistir al diablo, así como que con nuestra inteligencia. Es que yo soy bien inteligente, me saqué 10 en matemáticas. Y con tu 10 en matemáticas quieres reprender al diablo. No, Padre Santo. A ver, date un zape otra vez, date un zape.
La manera de resistir al diablo es con una relación de comunión, de intimidad con el Espíritu Santo. Amén. Entonces, el Espíritu Santo, escucha, cuando nos relacionamos con Él, nos quita el olor a carne, que el diablo como león rugiente huele y por eso nos quiere devorar. Entonces, cuando nos acercamos al Espíritu Santo, se nos quita el olor del mundo, el olor de la carne, el olor del pecado. Y entonces por eso el diablo cuando viene, ya no nos le antojamos, ya no nos le antojamos al león rugiente, quien es el diablo, ¿sí? Pero lo queremos resistir, hermano, fíjese, sin ir a la iglesia, sin leer la palabra, sin alabar a Dios, sin adorarle a Él, sin congregarnos, sin tener comunión de oración y de ayuno. Lo queremos resistir a Él sin buscar al Espíritu Santo. Chale, a ver, diga conmigo chale, diga conmigo charrascas, diga conmigo ay, 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 diga conmigo ¿qué nos pasa? O sea, la manera en la que el diablo huirá de nosotros es buscando al Espíritu Santo y mantener una relación con Él todos los días, años en nuestra vida. Amén. Bueno, y lo tercero, la unción en Cristo fue para servir. ¿Por qué nosotros no le estamos sirviendo? ¿O por qué si lo estamos haciendo con un sentir equivocado? Cristo no vino a este mundo para tener una ganancia. ¿Por qué a veces nosotros buscamos tenerla? Cristo no vino a este mundo para ser servido. ¿Por qué queremos imponernos a los demás? ¿Por qué somos tan problemáticos, tan conflictivos, tan peleoneros? ¿Sí? Y a veces agarramos a Pedro de ejemplo. Es que así era Pedro, ¿verdad? Así era Pedro. Pedro era así, pastor, era así, directo, así como yo soy. Discúlpeme, pero no es cierto. Cristo cambió la vida de Pedro con su espíritu. La vida de Pedro antes y después de ser bautizado o de ser lleno con el Espíritu Santo cambió. ¿Sí? Sí, Pedro a lo mejor era así, como usted me dice, pero ya con el Espíritu Santo fue diferente. Entonces se da cuenta, a veces no conocemos y hablamos a lo bruto, sin saber. Y tanta gente que conoce uno así, peleonera, rencillosa, y que yo aquí, y que así es, y que así soy yo, porque Pablo era así. Y también sacan a Pablo, ¿verdad? Es que Pablo fue perseguido. Sí, exactamente, fue tiempo pasado, pero ya cuando el Espíritu Santo estuvo en él, fue algo completamente distinto. Me estoy explicando, hermanos. Entonces, ¿por qué, hermanos? ¿Por qué le agregamos tanto a lo que está aquí? ¿Por qué, hermanos, hacemos tanta cosa que no es? ¿Por qué, hermanos? Si el Espíritu Santo nos unge para que hablemos lo que debemos de hablar correctamente, para que haya el sentir correcto en el corazón y que del corazón hable la boca, el Espíritu Santo necesita estar en el corazón para que nuestra boca hable cosas correctas. ¿Por qué si el Espíritu Santo nos da la fortaleza para salir de nuestras pruebas, de nuestras luchas? ¿Por qué si el Espíritu Santo nos capacita para el servicio correctamente como Él lo hizo? ¿Por qué no lo estamos haciendo? Si es el mismo Espíritu, es el mismo Espíritu que estuvo con Él, el que está con nosotros. ¿Por qué no lo estamos haciendo así? Ahí está la base bíblica del por qué les pido a los servidores humildad, mansedumbre y unidad. ¿Me escuchó? Humildad, mansedumbre y unidad. Esa es la base bíblica. Vamos a dejarle aquí porque creo que hay mucho en qué meditar, en qué pensar. Hoy es el reporte número 21. No les he entregado la revisión del 19 y 20, espero en estos días hacerlo. Amén. Pero mándenmelo antes del viernes, ¿sí? No lo deje hasta el último, ¿sale? Si tiene tiempo, organícese,
Si sale temprano del trabajo, de la escuela o no sé, sus ocupaciones, organícese. Mire, hay servidores que no los veo en toda la semana, ¿sí? Nada más el miércoles, a lo mejor cuando mucho, y luego ya hasta el domingo, ¿sí? Y tienen mucho tiempo y me andan entregando el reporte ya casi cuando les estoy diciendo que les tocan los tacos. Hay servidores a los que los traigo conmigo toda la semana, ¿sí? Y no crea que les doy chance de que me entreguen su reporte después, no, me cumplen, se organizan, amén. Entonces este va a ser el reporte 21, échele ganas, amén, échele ganas. No haga el reporte por hacer, por mandar, sea consciente de hacerlo, lo que está escribiendo, ¿sí? Hay reportes que a veces leo y digo, este reporte ¿de dónde lo habrá hecho? ¿Verdad? No tiene nada que ver con lo que enseñamos. Pero bueno, ¿verdad? Y ahí les hago sus observaciones en el amor de Cristo. Entonces, échele ganas, amén. Échele ganas, ¿sabe a qué? A tener comunión con el Espíritu Santo. Hay mucho que Él nos da, como el que hablemos lo correcto, como el que nos fortalece en las pruebas para salir y como el que nos capacita con el sentir correcto para servir. Fue lo que hizo en Cristo, es lo que quiere hacer con nosotros. Amén. Échele ganas a eso. Si usted no ha recibido a Cristo en su corazón, yo le quiero guiar. Recibirlo significa creer en Él y creer significa confiar en lo que Él hizo, entregarle nuestra vida. Cristo fue quien vino a morir por nosotros en una cruz. No lo hizo nadie más y lo hizo porque nos ama, para salvarnos de la condenación de nuestros pecados. La palabra de Dios dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Usted puede tener el regalo de la vida eterna, la seguridad, si usted cree en Jesucristo. Y si usted lo quiere hacer, cierre sus ojos y repita esta oración después de mí diciendo, Cristo Jesús, te abro mi corazón, creo que eres el Hijo de Dios, que moriste por mis pecados, de los cuales hoy te pido que me perdones. Me arrepiento de la vida que he llevado, me arrepiento de practicar el pecado, perdóname. Creo que moriste dando tu cuerpo y tu sangre por mi vida, Jesús, y hoy creo que eres el Señor de mi vida, el Hijo de Dios. Sálvame de la condenación del pecado, dame de tu Espíritu en mi vida, lléname con tu Espíritu en mi vida. Porque todo esto lo creo en tu nombre, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Gloria al Señor. Usted es salvo, tiene el regalo de la vida eterna, porque dice la palabra en Romanos 10 que con el corazón creemos para justicia y con la boca confesamos para salvación. Amén. Gloria a Dios, Dios le bendiga. Y vamos a orar para terminar la clase. Hermanos del instituto, sean conscientes de esta clase que es muy importante, tal vez corta, pero muy importante. Amén. Pónganlo en práctica, acuérdense, no es teórico esto, es para que lo practiquemos. No se olvide, el Espíritu Santo es para que controle lo que hablamos, que Él esté en el corazón y lo que hable en nuestra boca sea correcto. Número 2, es para que nos ayude en tiempos de prueba, para estar fortalecidos y salir de estas victoriosos. Amén. Y número 3, para servir a Dios. Amén. No hay pretexto para decir, no, yo no quiero servir. Entonces, ¿para qué quiere al Espíritu Santo? ¿De adorno? Él no es un adorno. El Espíritu Santo nos capacita para servir a Dios. Amén. Es decir, cuando alguien tiene al Espíritu Santo, es como un cohete que trae en las manos y que lo lleva a hacer algo, a servir a Dios y servir a los demás. Amén. Aleluya. Vamos a orar. Bendito Padre, gracias por este tiempo. Que tu palabra, la enseñanza, Señor, nos lleve a vivir en práctica, Señor, de tus mandamientos, en práctica de lo que hay, Señor, de tu Espíritu hacia nosotros. Hay tanto que hablar, que enseñar, Señor, pero esto es lo que nosotros queremos hacer, vivirlo, Espíritu Santo. Señor, bendice no solamente a los alumnos del instituto, sino a todas las personas que nos están viendo. Que la unción de tu Espíritu sea sobre cada uno de ellos para estas 3 cosas que hemos visto. En tus manos les ponemos. En todo lugar, todo país, continente, idioma. Señor, aquí en México, aquí en Aguascalientes, en la iglesia local, cuánta falta nos hace entender esto.
pues bendícenos con tu presencia, Espíritu Santo, y haznos entenderlo. Gracias te damos a ti. Terminamos pues esta clase con tu bendición. En el nombre de Jesucristo, amén y amén. Gloria a Dios, aleluya. Bueno, pues si ya es hora, vaya a cenar rico, ¿verdad? Mañana no se pierda la enseñanza, es el bautismo en agua. Amén, no se la pierda. Va a haber cosas muy importantes que usted necesita saber y conocer en relación al mismo. No diga, ya lo sé, ya hasta me bauticé. Gloria a Dios, pero tome la clase, la enseñanza y compártala con aquellos que tal vez no estén bautizados. Amén. Gloria a Dios, pues mañana no se la pierda, igual a las 7, si Dios lo permite, 7 de la tarde, hora de Aguascalientes, aquí en el centro de la República Mexicana. Amén. Bueno, pues muy buenas noches, que Dios lo bendiga. Hasta mañana.